Las extremidades tienen su formación inicial cuando transcurre el periodo prefetal, es decir, embriones con menos de un mes de gestación poseen una forma similar a las patas de ganso, o también se puede hacer un símil con las estructuras con las que se impulsa un remo en el agua. Esas estructuras están formadas por tejido mesenquimático proveniente del mesodermo y envuelto por una capa de células, las cuales vienen del ectodermo, con una estructura gruesa ubicada en su ápice llamada cresta apical. Estas versiones primitivas de las extremidades van cambiando mediante reacciones de tipo celular y ocurren a un ritmo muy similar en extremidades superiores e inferiores, exceptuando un pequeño desarrollo más temprano por parte de los miembros superiores. Su primer cambio consiste en la elongación, bastante considerable, seguida de un aplanamiento por parte del extremo distal similar a la paleta, en el cual en un futuro se diferenciará a la forma final de una mano o un pie. El mesénquima adquiere un volumen inferior y forman los llamados rayos digitales, los cuales son estructuras mesenquimáticas que presentan la versión posterior a los dedos. Están unidos por una membrana interdigital. Paralelo al desarrollo de los extremos distales, de igual forma se diferencian dos secciones, las cuales corresponden al brazo y al antebrazo. En el caso del miembro inferior serían la pierna y el muslo. La presencia de la cresta apical condiciona el desarrollo de su extremidad. Su ausencia causaría la detención del desarrollo de esta misma. Por otro lado, su presencia extratemporal causará el desarrollo de una extremidad supernumeraria. La actividad conjunta entre el mesodermo y la cresta apical es un promotor importante para el crecimiento de la extremidad en desarrollo, pero en sí la aparición de la versión temprana de la extremidad está dado netamente por el mesodermo. Una condición indispensable para la correcta formación y desarrollo de la extremidad es la información posicional correspondiente a cada célula, la cual le provee datos acerca de su correcta ubicación y posterior diferenciación. La información es de tres tipos o de tres ejes: el próximo distal, el anteroposterior y el dorsoventral. Para el eje próximo distal, también llamado eje longitudinal de las extremidades, este eje se determina por la cresta apical mediante la expresión del gen FGF8. La expresión de este gen lleva a una proliferación de células mesodérmicas en un espacio llamado zona de progreso, en el cual ocurre una multiplicación constante de las células. Las células que terminan saliendo de esta zona de progreso formarán en la primera instancia el fémur y los miembros inferiores, y el húmero en los miembros superiores. A continuación, las siguientes células que migren formarán las estructuras con ubicación más distal. En el eje anteroposterior, este es el resultado del efecto del mesodermo, que se ubica en la parte posterior del esbozo. En esta zona, las mesénquimas expresan la proteína Sonic Hedgehog. Al estar presente, ayudará a la diferenciación de las células en sus tejidos posteriores. Mientras tanto, en el borde anterior, con ausencia del SHH, las células se pronunciarán en los tejidos anteriores como el primer dedo. En esta zona, a través del SSH, mantiene íntegra la cresta apical, así como el crecimiento longitudinal cuando la zona de actividad polarizante no se encuentra. La cresta apical va a involucrar y con el ZAP implantando la parte anterior de una yema que afirmaría un miembro supernumerario, otra cresta en el espejo del anterior. El eje dorsoventral, este eje lo determinan varios genes que se expresan en el ectodermo dorsal y ventral, así como determinan la diferenciación de las estructuras dorsales y ventrales de manera respectiva. El ectodermo dorsal expresará WNT7A, que inducirá la expresión del LMX1 en el mesodermo dorsal subyacente. El ectodermo ventral expresa en EN1, que inhibirá la expresión de la ventral de WTN7A. WTN7A es necesario para especificar el patrón dorsal. Donde no hay, porque es inhibido, se desarrollan las estructuras ventrales como las almohadillas plantares en los animales o las palmas de la mano en los seres humanos. Una vez establecido este mapa posicional, se suceden la histogénesis. Los huesos, los cartílagos, tejido conectivo, vasos sanguíneos derivan del mesodermo lateral. El tejido muscular se forma a partir del mesodermo somítico. La formación de los dedos. El tipo de tejido mesenquimatoso ubicado entre los futuros dedos sufre un proceso de muerte celular programada a mediados de la octava semana, provocando así la separación de los mismos, volviendo los 5 estructuras individuales. La cresta apical, que está en contacto con la zona interdigital, regresará a esto. Eso será lo que llevará a la disminución del FGF y con un aumento del BMP en el tejido mesenquimatoso de los rayos digitales, iniciándose la apoptosis. Finalmente, los macrófagos removerán los restos apoptóticos y si se da la adición de FGF al mesénquima interdigital, dará como resultado la inhibición de la apoptosis y una alteración llamada sindactilia, en la cual los dedos permanecen unidos como sucede en los patos. En estas aves no hay BMP.